Hola estimados estudiantes, te saluda el profesor Eber Baltodano, dando inicio con esta video lectura del primer tema de contabilidad 1. Vamos a iniciar con la primera unidad, que es generalidades de la contabilidad. Mi nombre es Eber Baltodano y vamos a dar inicio a la primera clase de contabilidad 1. Acompáñenos, estimados estudiantes. Dentro de este contenido vamos a ver lo que es el concepto de la contabilidad, importancia para las ciencias administrativas, esta rama de las finanzas como es la contabilidad. Luego tenemos la relación de la contabilidad con otras disciplinas, con otras ciencias que sirven de elemento investigativo e instrumentos matemáticos para llegar a un resumen que son los estados financieros. Además de eso, en este contenido vamos a hablar sobre los usuarios de la contabilidad e información financiera. ¿Quiénes son los más interesados en saber la información que resulta o que ofrece la contabilidad? Los diferentes tipos de contabilidad. La contabilidad ha sido una ciencia que ha alcanzado cierto tipo de desarrollo y ha tenido que diversificarse, y por eso la contabilidad tiene varios tipos de contabilidad. Y por último, ¿qué servicios desempeña el contador, especialmente en Nicaragua? Bien, estimados estudiantes, procedemos. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje en este primer tema? 1. Vamos a definir qué es la contabilidad. Al final de este curso o al final de este tema, usted estará en la capacidad de definir qué es la contabilidad, de qué se encarga la contabilidad. Vamos a explicar, o ustedes van a tener ya prácticamente ese conocimiento sobre la importancia de la contabilidad para las empresas. Llámese ONG, llámese empresa privada, llámese con fines de lucro o fines de no tener un cierto tipo de beneficio de utilidades. 3. Conocer la relación existente entre la contabilidad y otras asignaturas. Decíamos explicar quiénes son los usuarios de la información contable, los diferentes tipos de contabilidad y conocer los diferentes servicios que desempeña el contador. ¿Cuáles son los diferentes tipos de organizaciones mercantiles? ¿Eso tiene que ver con la contabilidad? Claro, la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Por eso vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de organizaciones mercantiles que existen en Nicaragua. ¿Qué es la contabilidad? Es la disciplina que desempeña cierto tipo de procedimientos, reglas, para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por una entidad. Llámese en este momento una entidad económica integrada por un solo individuo o constituida por varios individuos, de tal forma que se pueda denominar como una sociedad. Cada una de estas unidades económicas presentan actividades comerciales, ejercen actividades comerciales, industriales, bancarias, de carácter cultural, científico, educativo, deportivo, religioso y hasta gubernamental. Estas actividades, estas transacciones, son los que sirven de base para elaborar la información financiera y que ésta sea de utilidad al usuario general para la toma de decisiones económicas y financieras a través de los estados financieros. La contabilidad, primero, garantiza o debe de garantizar una calidad en la información financiera para llegar a un punto final, un resumen,
denominado en algunos países como los informes financieros. Estos son los que sirven para tomar las decisiones dentro de la empresa. Según las normas internacionales de información, define a la contabilidad como una técnica que se utiliza para registrar las operaciones que afecten económicamente a una entidad y que produce, en primer lugar, estructuralmente información financiera. Estas operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Algunos autores de libros de contabilidad definen a la contabilidad como un arte de registrar, clasificar y resumir de forma significativa y en términos de dinero las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero. Más adelante, cuando ya tengamos el dominio, la contabilidad es un elemento de información que ayuda a la finanza para interpretar sus resultados. La contabilidad es el conjunto de reglas, dice algunos autores, y principios que enseñan la forma de registrar sistemáticamente las operaciones financieras. ¿De quién? De una empresa, de una entidad, y en este sentido presentan su significado de tal manera que pueden ser interpretados mediante los estados financieros. Algo muy importante entonces podemos definir. Según las normas internacionales, la información financiera es la razón por la cual existe la contabilidad. Esta información cuantitativa, en algunos casos expresada en unidades monetarias, en otros casos, en el momento del registro, descriptiva, que va a presentar la posición en ese momento de la entidad y el desempeño financiero. El objetivo esencial, en otras palabras, es de ser útil al usuario general en la toma de decisiones. Llega al final, que es fundamentalmente la presentación de los estados financieros. Estos se enfocan esencialmente en presentar y proveer la información que permita evaluar a la entidad, así como en proporcionar elementos de juicio razonables, investigados, comprobados para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo, entre otros aspectos. La información financiera es el idioma de los negocios, que es el objetivo principal de la contabilidad. Generar y comunicar esta información útil y oportuna en la toma de decisiones. ¿Para quién? Para los acreedores, para los accionistas de un negocio, así como otros públicos que están interesados en la situación financiera de una organización, llámese con fines de lucro o sin fines de lucro. Las organizaciones económicas lucrativas, uno de los datos más importantes que genera la contabilidad y de la cual es conveniente informar es la cifra de la utilidad o la pérdida del ejercicio.
En este sentido, la información cuantitativa, por ejemplo, de los estados de resultados o beneficios netos, son el resumen o los resultados, valga la redundancia, de las actividades comerciales e industriales o de prestación de servicio. Estos corresponden efecto en el valor de la organización económica. Un dato de suma importancia para los accionistas y acreedores de un negocio. En otras palabras, la contabilidad valúa el valor que tiene una organización económica. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? Uno, vamos a establecer un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones del negocio. Dos, registra en forma clara y sistemática todas las cuentas que se manejan en la organización o empresa, ya que esto constituye su funcionamiento o procedimiento básico al que se debe de ser exacto para evitar errores o pérdida de tiempo. Proporcionar en términos, en este sentido, en cualquier momento, una imagen clara de la situación financiera de la empresa. Prevé con bastante anticipación las probabilidades futuras del negocio. Sirve como comprobante y fuente de información ante terceros de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerzas probatorias ante la ley. ¿Contra qué materias la contabilidad tiene relación? 1. La administración. 2. Las ciencias sociales. 3. El derecho. 4. La economía. Y 5. Las finanzas. Estas son las ciencias más relacionadas para que la contabilidad logre esa información financiera exacta, real, razonada, que sirve para la toma de decisiones. La matemática, que es la principal. Hoy en día, la informática y la estadística, en el caso de los análisis financieros. ¿Quiénes son los usuarios de la contabilidad? Lo vamos a dividir de dos maneras: usuarios internos y externos. ¿Cuáles son los usuarios internos? Propietario, junta directiva, gerente, contadores y empleados. Usuarios externos: inversionistas, proveedores, bancos o entidades financieras, gobierno, etc. ¿Cuáles son los tipos de contabilidad que existen? Debido a su alcance, la contabilidad se ha dividido en el estudio y especialidad de la contabilidad financiera, que es la que produce los estados financieros, la contabilidad administrativa o gerencial, la contabilidad fiscal, la auditoría, la contabilidad de costos y la contabilidad gubernamental. La implantación e implementación de sistemas de registro es uno de los servicios que ofrece el contador. Elaboración de catálogos de cuentas, servicios de auditoría interna y externa, servicios fiscales, preparación de presupuestos de gasto para su control y servicios de contralor. ¿Cuáles son las actividades mercantiles
más usuales, según las estadísticas, en Nicaragua en relación a la creación de empresas, negocios de actividades mercantiles. Se pueden definir tres tipos de organizaciones más usuales: la propiedad individual o capital propio, sociedad colectiva, comandita simple, etc., y la sociedad anónima. Gracias por su atención. Nos esperamos ver presenciales y en el próximo video, para que estén atentos, porque en todas mis clases hago una video lectura. Hasta luego, estimados estudiantes.